El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Damos la bienvenida a la ingeniera Claudia Andrade, cofundadora y directora de proyectos y operaciones Resi-Besi. Ella tiene una maestría en ciencia social y ambiental. Según las cifras de Resi-Besi, en Ecuador se recicla alrededor de 1.500 toneladas de residuos sólidos al año, y de esto se llega a, llega a esta cifra de reciclaje partiendo de cifras que son realmente gigantescas, que quisiéramos también tratar de cuadrarlas en esta entrevista, partiendo del hecho de que solamente la ciudad de Cuenca genera 500 toneladas por día, y aquí existen cifras de reciclaje que, a pesar de un esfuerzo de largo aliento que ha venido haciendo la empresa EMAC, no llegan a superar el 1,5%. Cuéntenos, ingeniera Andrade, ¿qué es lo que hace Resi-Besi y en qué proyecto está involucrado para tratar de mejorar el reciclaje de los desechos sólidos en Ecuador? Muchas gracias, Gustavo. Buenos días. Sí, Resi-Besi es una startup ecuatoriana que empezó hace aproximadamente 8 años, liderada por 3 mujeres, y lo que buscamos es buscar la conexión entre los actores de la cadena de reciclaje en el Ecuador. Es decir, visibilizar el trabajo y reconocer el trabajo de los recicladores y recicladoras de base, pero también poder conectarlos con la ciudadanía, que son los generadores de los residuos, pero también con las empresas que ponen en el mercado los empaques y envases de consumo masivo, y con las empresas que transforman este material, es decir, que utilizan el material reciclable como materia prima para la fabricación de nuevos productos. Los recicladores y recicladoras de base en el Ecuador son los encargados de entregar el 50% de la materia prima que las empresas en el Ecuador utilizan para generar nuevos productos. Entonces es un componente humano de la gestión de residuos muy importante, y que Resi-Besi quiere visibilizar y potenciar su trabajo a través de varias actividades que hacemos, pero sobre todo a través de 2 plataformas digitales que hemos desarrollado en estos años. Una es la Resi-App, que está dirigida a la ciudadanía para identificar a los recicladores y recicladoras de base, para poder entregarles directamente el material y ganar puntos de cada una de esas entregas. Y por otro lado, Recircular, que es una plataforma en la que pretendemos que se pueda controlar la trazabilidad de los residuos. Es decir, desde la recuperación en las calles, a través del trabajo de los recicladores y recicladoras de base, que es el más duro, hasta llegar a la industria transformadora, sabiendo que, ahí la industria transformadora podrá certificar que ese material ha venido del trabajo justo, del comercio justo, y que su producto está hecho con una materia prima sostenible. Quisiera, ingeniera Andrade, apelando a su conocimiento científico del tema, tratar de configurar de la manera más clara el problema en cifras, que las cifras, los índices, los indicadores son los que más ayudan. En la ciudad de Cuenca, y esta es información comprobada, se generan 500 toneladas de basura por día. Esta cifra nos da 180,000 toneladas de basura en el año. Vemos por allí cifras en el sentido de que el país genera 375,000 toneladas de residuos por año, cifra que no cuadra, pues Cuenca no puede generar la mitad del país, siendo las cifras de Cuenca certificadas de alguna manera por el seguimiento cercano que hemos hecho. El país debe producir muchísimo más residuos sólidos al año. ¿Cuáles son las cifras que Resi-Besi maneja en este tema? El Ecuador produce 5 millones de toneladas al año. Como país producimos esa cantidad de residuos. Tiene mucho más sentido. Entre las 3 ciudades más grandes, es decir, Quito, Guayaquil y Cuenca, se produce el 60% de los residuos. Guayaquil produce 4,000 toneladas diarias, Quito produce 2,000 toneladas diarias y Cuenca produce 500 toneladas diarias. Entonces, con esta cantidad de residuos que se producen en las 3 ciudades más grandes, llegamos a casi el 60%. Es por eso que
todos los esfuerzos están enfocados sobre todo en estas tres ciudades para poder desviar de los rellenos sanitarios los residuos y que estos sitios de disposición final tengan más años de vida útil. Cuenca es la ciudad, bueno, de las tres, la que mejor maneja su sitio de disposición final, tiene un sistema de recolección diferenciada, trabaja con los recicladores de base y por eso es una ciudad donde se pueden realmente probar estrategias diferentes que en el resto del país. Y es por eso que también Recibesi está ahora en Cuenca con aliados como la EMAC, como la Universidad de Cuenca, como la Red Nacional de Recicladores del Ecuador en Cuenca, para poder hacer diferentes proyectos y poder potenciar esa cultura de separación en la fuente y de entrega directa a los recicladores de base. Ahora, también partiendo de estas informaciones de base, si es que en el país se genera 5 millones de basura y se está reciclando esto, y esta última cifra que voy a dar es de ustedes, 1.500 toneladas de residuos al año, prácticamente no hay reciclaje en Ecuador, pues estamos hablando de una cifra de apenas el 0,03% de reciclaje. Sí, ese es un gran reto que existe a todos los niveles, ¿no? A nivel del gobierno central y de los gobiernos locales también, para poder justamente desviar los residuos de los sitios de disposición final. En la composición de los residuos en el Ecuador es de 60% es material orgánico. Entonces hay una gran cantidad de material que se mezcla con otro material inorgánico y no se permite el reciclaje de estos residuos. El 25% es potencialmente reciclable. Es decir, en el Ecuador no existe toda la industria para poder reciclar el 100% de ese 25%. Entonces, aparte de eso, también estamos tratando de encontrar estas alianzas para que los recicladores de base, que son quienes están en las calles, puedan recuperar los materiales que la industria necesita y que tengan al final un final feliz. En esto del reciclaje hay varias facetas, pero quizá entre lo más importante, hablando del reciclaje en las ciudades, está en los recicladores, esos ciudadanos que vemos nosotros acarreando ya sea botellas plásticas, botellas de vidrio, cartón, en la mayoría de los casos. Y por otra parte está lo que pueden hacer las empresas de aseo de cada ciudad. Aquí tenemos la EMAC. En la EMAC, de lo que maneja la EMAC, de lo que recoge en las calles, de acuerdo con las cifras que hemos podido lograr con sus directores que han ido cambiando en el tiempo, no se llega a superar un 1,5% de reciclaje, a lo que habría que sumar el trabajo que hacen los recicladores. Trabajos académicos aquí en Cuenca hablan de que podría estarse reciclando una cifra de algo más del 4% en esta ciudad, que es enormemente deficitaria. Tenemos que contrastar no con las realidades del país o del mundo subdesarrollado, pero en las ciudades más avanzadas del mundo se ha llegado a índices de reciclaje que bordean o superan el 95%. ¿Qué es lo que está haciendo falta en Ecuador para mejorar en forma significativa como se requiere estas cifras? Bueno, personalmente creo que hay dos temas importantes que le hace falta en el Ecuador. Por un lado es la educación. Nunca nos han enseñado ni en el colegio, ni en la universidad, ni en los trabajos, nunca nos han enseñado a separar los residuos. Y por otro lado, no hay un sistema de entrega directa de estos materiales. Es decir, si yo reciclo en mi casa y no tengo a quién entregar o un servicio municipal que se haga cargo de mis residuos, nunca más lo vuelvo a hacer. Entonces, creo que esas dos cosas son las que hace falta en el Ecuador. En algunas ciudades hay, por ejemplo, iniciativas como Recibesi, por ejemplo, en Quito. En Cuenca hay un servicio de recolección municipal, un servicio de recolección diferenciada municipal. Y en otras ciudades como Lago Agrio también existe un sistema de recuperación puerta a puerta de residuos reciclables. Entonces, un poco como que va cambiando el sistema de recuperación de estos residuos reciclables
como servicio a la ciudadanía, pero esas dos cosas creo que es lo que falta realmente. Esto también es un cambio de hábito y el cambio de hábito lleva muchísimos años. Los estudios dicen que puede llevar hasta 80 años este cambio de hábito de simplemente consumir y desechar. ¿Qué tan Entonces, importante en el global es la basura que se genera domésticamente? perdón. ¿Qué tan importante con respecto al total es la basura, cuantitativamente me refiero, que se genera domésticamente en los hogares? O sea, la basura domiciliaria es definitivamente la que llena los rellenos sanitarios. Los grandes generadores de residuos tienen un servicio específico de las municipalidades para poder retirarles los residuos en algunas ciudades separado, lo que hace que no sea tanto el aporte que entregan al sitio de disposición final, pero básicamente la basura doméstica es la que llena esos sitios de Es disposición decir, final. Por eso es tan importante. el principal generador de basura es el ser humano y es no necesariamente la industria. Somos los ciudadanos de a pie. De aquí entra ya el papel de recolección, el de los recicladores de base, intermediarios y empresas transformadoras. ¿Qué propone Recibesi en cuanto a mecanismos que puedan ser puestos en práctica en Ecuador? Y quizás si empieza contándonos qué es lo que se están haciendo con la EMAC aquí en la ciudad de Cuenca. Ya, nosotros tenemos un convenio con la EMAC para el uso de la RECIAP. Entonces, básicamente, la plataforma de generación de datos, ellos utilizan internamente para generar la estadística, pero también tenemos un convenio para potenciar la RECIAP y que se pueda utilizar en Cuenca. Desde que tuvimos este convenio, aumentamos la cantidad de usuarios y la cantidad de recicladores y recicladoras registradas también dentro de la RECIAP, y en el próximo año vamos a trabajar en potenciar el uso de la aplicación. ¿Con También con estamos cuántos trabajando usuarios tienen al momento a esta aplicación? a nivel nacional tenemos 15,000 usuarios y más de 1,500 recicladores y recicladoras de base registrados, que no necesariamente son recicladores formales, ¿no? Esto también es importante, que podamos saber que son recicladores informales y formales los que están registrados en la RECIAP y que pueden contactarse directamente con la ciudadanía. Pero también lo que quería decir es que hay una responsabilidad de las empresas que ponen los empaques y envases en el mercado, de las empresas de consumo masivo, porque quienes ponen los productos y básicamente los productos que están en las perchas para que los consumidores podamos escoger qué consumimos, son estas empresas. Y hay muchas empresas que ahora se están preocupando de cómo hacer sus empaques más circulares, de cómo hacer hacer sus empaques retornables, de cómo hacer cómo hacer para que sus empaques vuelvan a la cadena de industrialización de estos envases y empaques. Entonces, con estas empresas también estamos trabajando para poder implementar otras estrategias. En Cuenca, ayer implementamos 4 de las 15 tiendas sin residuos que estamos implementando con Coca-Cola para que la ciudadanía pueda ir a entregar sus botellas plásticas en estos contenedores, registre a través de la RECIAP, gane puntos, pueda participar en los sorteos de bicicletas mensuales, pueda ganar producto, los tenderos sean estos agentes de cambio que van a educar a la ciudadanía, que van a promover el uso de los envases retornables y que también van a tener beneficios. Entonces, justo ayer se implementaron 4 tiendas en Cuenca y en el sector de la Vía Checa, de Bellavista, de Ricaurte y del sector de Carlos Crespo. Entonces, son 15 tiendas con las que se va a empezar este piloto para que la gente pueda entregar directamente este material. Este material va a ser retirado por recicladores de base que van a beneficiarse de tener este material separado, limpio y seco, que les ayuda a ahorrar su tiempo de trabajo, pero también a que les paguen un mejor precio por la calidad del material.
Para finalizar, ingeniera Andrade, dentro de las observaciones que ustedes han hecho, ¿cómo califican el comportamiento del ciudadano en Cuenca? No queremos que nos eche flores, que nos hable de realidades. ¿Cómo está el comportamiento humano aquí? El uso de fundas diferenciadas de basura, por ejemplo, que son campañas que de cuando en cuando toman cuerpo en la ciudad de Cuenca. La ciudad de Cuenca, como les decía, es la ciudad que está más avanzada en un sistema de gestión integral de residuos sólidos, digamos ya del lado de la municipalidad de poder recuperar los residuos y gestionarlos, pero también del lado de implementar una recolección diferenciada municipal, de poder capacitar a la ciudadanía y de poder trabajar con recicladores Esas de son las base. intenciones. Entonces, en ¿Cómo teoría, está respondiendo el usuario? sí, pero en teoría es como un sistema que tiene todos los componentes. Ahora, hay que entender que somos humanos y que esto tienen que repetirnos día a día, porque como les decía, es un cambio de hábito que nos va a llevar muchos años. La ciudad de Cuenca tiene una ciudadanía que está comprometida, que no, las cifras muestran que no está llegando al reciclaje que se esperaría, pero que va por el buen camino. O sea, tenemos muchísima esperanza en la ciudad de Cuenca y es ahí donde nosotros también estamos probando estrategias diferentes Cuenca que de el alguna resto del manera país. es un Entonces, proyecto piloto, entonces. sí, entonces es como el mensaje es que lo están haciendo muy bien y que lo podrían hacer mejor para llegar a unas cifras que realmente son posibles en el Ecuador y que se podrían demostrar que en la realidad ecuatoriana se puede llegar a esas cifras. Bien. Muchísimas gracias, ingeniera Andrade. Nos quedamos con esa Gracias. cifra preocupante que debe llevarnos a todos a la reflexión. 5 millones de toneladas de basura genera el Ecuador. De esto, el 0,003% se recicla. Cifras que tenemos que mejorarlas radicalmente. Como ciudad, Cuenca está reciclando alguna cifra entre 1,5 y 5% de la basura que genera. Han escuchado a la ingeniera Claudia Andrade, cofundadora y directora de proyectos y operaciones, que ha puesto y pone a disposición de la ciudadanía y de los gobiernos locales una aplicación Recibesi para facilitar la recolección de basura en estos temas de reciclaje. Son las